Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me acompaña en el apoyo técnico y la mediación el maestro Luis Jaime González Alcaraz. El día de hoy y el día de mañana vamos a trabajar un taller de desarrollo de habilidades críticas. Vamos a ver cómo ejecutamos o cómo desarrollamos el pensamiento crítico de alguna forma. Déjenme decirles tal vez un par de cosas que son relevantes. El pensamiento crítico es algo que surge en un entorno cultural interesante después de los años 1957, 58, hacia principios de los años 60, cuando se descubre, bueno, más bien cuando se queda más claro que una computadora no razona como un ser humano, porque hay en el ser humano una capacidad de, el término sería ser propositivo, es decir, que puede aportar elementos propios para resolver un asunto que jamás se hubiera planteado antes. Y esta habilidad es lo que van a llamar pensamiento crítico. Así que vamos a empezar con nuestro taller del día de hoy. Y vamos a ver un par de láminas eh, para hacer este ejercicio. Me gustaría que me dijeran, ¿qué ven ustedes ahí? No sé si quieren abrir el micrófono y alguien, quien sea, ¿qué ven? Un triángulo. Ok. ¿Alguien que le quiera dar más carácter al triángulo? O, no sé, que me diga que es un dorito, por ejemplo. ¿Qué otra cosa parece aparte de un triángulo? Híjole, el símbolo de una vieja serie que no me acuerdo cómo se llama ahorita. ¿Como el juego del calamar? No me acuerdo, no, más viejo. Más viejo. Como, no sé, había una que se llamaba, era de unos extraterrestres. Creo que se llamaba Invasión. Ah, es cierto, una que parecían lagartos, ¿no? Ajá. Sí, cierto. Bueno, okay, vamos a dar un paso siguiente. ¿Y ahí qué ves? ¿O ahí qué Un ves? reloj de arena. Un reloj de arena, muy bien. ¿Qué más? Pues dos triángulos unidos por un vértice. Hay alguien que me dice que puede ser un moñito, por ejemplo, o una hélice. Bueno, vamos a poner un poco más de dificultad. ¿Y ahí qué ven? Cuatro triángulos. Una lámpara. Una lámpara. Bien. Yo a veces le veo la cara de máscara de Darth Vader, ¿no? No le ven así Es como lo que le iba a decir, el contorno de la máscara de Darth Vader. Exactamente. Sí, o una especie de alerta radioactiva, ¿no? Una vez una magistrada me dijo que era una muñeca japonesa decapitada. O una monja decapitada. Pero bueno. ¿Y ahí qué ven? Un hexágono. Un hexágono. Bueno, sí, ciertamente lo primero que todo el mundo ve ahí es un hexágono. Y fíjense que es interesante. ¿Alguien ve algo más que un hexágono? Palote. Un papalote. Bueno, pero un papalote hexagonal, ¿no? Miren, quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Construí yo esta imagen siempre con dirección al centro. Por eso, prácticamente lo primero que ven todos los que van viendo la construcción de esta imagen es un hexágono.
Pero si yo hubiera comenzado a construir la imagen por este lado, en esta dirección, o hacia acá, tal vez lo que habrían visto es la tapa lateral derecha de un cubo, la tapa lateral izquierda inferior y la tapa superior izquierda superior, la inferior y la superior. ¿Sí lo ven? Si yo hubiera empezado a construir por acá, perdón, por este lado, en esta dirección o hacia acá, tal vez habrían visto esto como la tapa inferior derecha de un cubo, la tapa superior derecha del cubo y la tapa lateral izquierda del cubo. Como verán ustedes, hay varias formas de construir la percepción del objeto que está allí. No hay duda de que el objeto está allí. El tema es que no todo mundo ve, y esto es bien importante, no todo mundo ve y no todo mundo construye su percepción de la misma manera. Si tuviéramos que decir de alguna forma, eh, puede haber varias personas que vean algunos el hexágono, otros que vean un cubo y los otros que vean otro tipo de cubo. Ahora, fíjense, quiero que hagamos este ejercicio de la siguiente manera. ¿Pueden ver los dos cubos distintos y el hexágono simultáneamente? Simultáneamente es en el mismo instante. O ven primero uno y luego logran ver el otro, o luego ven el otro. A lo mejor lo pueden hacer muy rápido, pero simultáneamente es al mismo tiempo, en el mismo instante. Simultáneamente se puede. Creo que difícilmente podrían hacerlo. Tal vez en un momento ven un hexágono y al momento inmediato ven un cubo y luego ven la otra forma del cubo. Es decir, tratan de percibir la misma realidad, pero la perciben de distintas formas, en distintos tiempos. Esto es muy importante. Esto que le estoy diciendo es lo que Aristóteles llamaba el principio de no contradicción. El principio de identidad. Una cosa es lo que es y no es lo que no es. Es decir, es un hexágono en un momento y luego es una cosa en otro momento, pero no puede ser las dos cosas simultáneamente. Este principio de identidad, cuando se ve este tema de que una cosa es lo que es y no es lo que no es, en el momento que decimos que solamente puedo ver en un momento una cosa y no puedo ver la otra, eso es lo que se llama el principio de no contradicción. Puedo ver una cosa en un momento y puedo ver otra cosa en otro momento, pero no puedo verlo simultáneamente. Este es un principio básico en el pensamiento de Aristóteles y es un principio extraordinario hasta nuestros días. En el momento que definimos que una cosa tiene ciertos parámetros, esa cosa puede ser ciertas cosas, pero no puede ser otras. Si cambiamos los parámetros, tal vez sí, pero si definimos los parámetros, tal vez no. Es como si definiéramos la litis de un asunto. Definir la litis de un asunto es definir el asunto que está en pleito, solamente se logra en un marco de operatividades. Eso es lo que se llama el principio de no contradicción. Ahora bien, esto que vimos con la imagen ocurre con las narrativas de las cosas que vivimos y hacemos. Ocurre con las narrativas de todo lo que decimos. Y en los asuntos jurisdiccionales, esto es algo que está muy en boga.
Después de los años 50 y con la aparición de las teorías constructivistas, detectamos que un hecho social puede ser construido por las personas que están observando el fenómeno, siempre desde un punto de vista. Una realidad, una serie de hechos, puede ser percibida desde distintos puntos de vista, dependiendo del ritmo, orden y posición de los elementos que estamos observando. Esta imagen se llama la joven anciana. No sé si ven a las dos, ven a la joven o a la anciana. Hay quien dice que se llama mi esposa y mi suegra. Mi esposa y mi suegra. No sé si ven a las dos o nada más ven a una. ¿Alguien que solamente ve a mi esposa o solamente ve a mi suegra? Sí, están las dos. Ok. Ya están las dos. ¿Todo el mundo ve las dos? Ahora, ¿las pueden ver simultáneamente? La suegra tiene aquí la boca, para quien no se anime, porque no te dice, a lo mejor no digo nada. Esta es la boca de la suegra, esta es su quijada y su nariz. Y en el caso de la joven, esto que es el ojo de la anciana es una oreja. Y esto es una nariz. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de fenómenos que pertenecen a la teoría Gestalt, lo que hacen es que la gente percibe cosas de cierto contexto, en cierto contexto de cierta manera. Este se llama la copa o los dos perfiles. A veces pueden ver los dos perfiles, a veces ven la copa, pero tratar de ver las dos simultáneamente durante un tiempo es un poco difícil o complicado, porque o vemos una o vemos la otra, pero no podemos ver las dos. Déjenme por un pañuelo desechable y... Bien, como verán, este es un fenómeno sumamente interesante. El pensamiento crítico comienza con darnos cuenta de que no todo mundo ve las cosas de la misma manera en el mismo instante. Tal vez, y aquí les voy a decir esto tal vez puede, si es difícil con objetos, como pinturas, es más difícil lograrlo con opiniones de personas. Porque en el campo de las opiniones de las personas, estaríamos hablando de una perspectiva intersubjetiva. Es lo que ve un sujeto, o lo que ve otro sujeto, o lo que ve otro sujeto. Pero no existe un punto de vista objetivo en el diálogo entre sujetos. Porque es la construcción de uno frente a la construcción del otro, frente a la construcción del otro. Entonces, en un diálogo, en un debate jurisdiccional, en una confrontación, no hay un punto de vista objetivo, porque lo que está en juego es el punto de vista de uno frente al punto de vista del otro. Es una subjetividad frente a otra subjetividad. Y lo que trata de buscarse y definirse es si una subjetividad coincide con una mecánica de hechos. Una mecánica de hechos que coincida con la realidad objetiva. Pero el punto de vista no es objetivo, es una subjetividad que coincide. Y digo que es subjetividad porque el sujeto lo está percibiendo desde su subjetividad. Coincide con esta objetividad de la realidad. La otra parte podrá tener una narrativa que describa una subjetividad, pero que no coincide con la realidad o con la mecánica de hechos. Ahora bien, para lograr esto, vamos a desarrollar la primera herramienta del pensamiento crítico. Una cosa tiene un sentido en un tiempo y puede tener otro sentido en otro tiempo. La primera lección del día de hoy es que
no se pueden ver dos cosas distintas al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es o ver una cosa en un tiempo, ubicarla muy bien, o ver otra cosa en otro tiempo, en otro sentido. Y esto es precisamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. A la izquierda tienen ustedes a un personaje muy importante del mundo griego de la antigüedad, que se llamó Protágoras. Protágoras proponía algo que en filosofía se le llama relativismo, es decir, que cada quien viera algo como se le pegara la gana sin necesidad de tener un parámetro de referencia. Es decir, sin establecer una litis o un parámetro específico, cualquiera podría pensar y ver lo que se le pega la gana. En cambio, cuando hablamos del personaje que está a la derecha, que es Albert Einstein, que escribió este libro que se llama Así lo veo, es interesante que utilice yo ese título en esta sesión. Él no habla de relativismo, sino habla de relatividad. La relatividad es una cosa en un contexto, en un parámetro, en unas circunstancias, y a lo mejor es otra en un otro contexto y en otro parámetro distinto. De ahí que la relatividad y el relativismo se distingan solamente porque la relatividad sí establece parámetros de referencia, mientras que el relativismo no los establece. En un acuerdo probatorio se pueden establecer puntos de referencia al acordar qué elementos aceptan las partes en común. Por ejemplo, aquí tengo yo este hexágono, pero un acuerdo probatorio es como decir, mire, vamos a presentar, en materia penal, el acuerdo probatorio es, vamos a ponernos de acuerdo en qué elementos sí van, ¿no? O como decir, el punto de referencia es el centro. Si el punto de referencia es el centro y yo puedo llevar a juicio, llevo a proceso tales pruebas, y estamos de acuerdo en el acuerdo probatorio que son esas pruebas y no otras, estamos estableciendo un parámetro de referencia. Es decir, esos son los puntos a partir de cuáles vamos a empezar a analizar una situación. En materia familiar, una vez establecido el acuerdo probatorio, difícilmente se llega a modificar. Estas son las cosas que hay que ir definiendo para establecer la relatividad del problema y no caer en un relativismo. Por ejemplo, la tópica aplicada a un asunto jurídico es definir qué cosa está en qué tiempo. Este tema de toda la narrativa, este asunto ocurrió en el tiempo 1. Pero luego ocurrió esta otra cosa, así, pero eso ocurrió en el tiempo 2. Oiga, ¿y esta otra cosa que pasó también a esta hora? No, eso ocurrió en un tiempo tercero. Hay que ver en qué tiempo ocurren cada cosa, qué se ve primero y qué se ve después. Cada cosa tiene un lugar en un instante distinto a otro, porque no puede ocurrir por el principio de no contradicción que dos cosas se vean simultáneamente distintas en el mismo instante. Eso es lo que llamamos el principio de no contradicción, que además afirma el principio de identidad. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿No? Si hay responsabilidad, entonces es una cosa. Si no hay responsabilidad, eso es otra cosa. Pero no puede ocurrir que una persona sea responsable y no sea responsable de un asunto. ¿De acuerdo? En el mundo jurídico las cosas son lo que son y no son lo que no son. O es responsable en un momento dado de una cosa, pero no es responsable de esas otras cosas en este momento. Esto es lo que se llama la tópica, y hay un autor que se llama Theodor Fiebig, que escribió este libro que se llama Tópica y Jurisprudencia. Si les interesa, esto puede ser un texto para aprender a determinar y hacer un catálogo de lo que sí son las cosas y de lo que no son las cosas.
ver qué es cada cosa en un instante. Ver qué es cada cosa en un instante. El pensamiento crítico comienza con eso. Definir qué cosa es en un momento y qué cosa es en otro momento. Y darse cuenta que no pueden ser dos cosas simultáneamente en el mismo instante. Por un principio cognitivo básico. Lo que estoy construyendo sobre mi percepción de la realidad ocurre en un momento dado, en un instante específico. No estamos del todo acostumbrados a hacer esto. No estamos acostumbrados del todo a hacer esto. Pero precisamente de esto se trata el ejercicio. De tratar de ubicar una cosa en ese instante tal como es. Hay un ejercicio budista que a mí me dejó intrigado durante muchos años. Todavía me sigue manteniendo intrigado durante muchos años. Yo creo que escuché este ejercicio cuando tendría unos 16 o 17 años, pero me parece que es un ejercicio muy interesante. Miren, vamos a hacer el ejercicio, si a ustedes les parece, para que vean ustedes cómo funciona nuestra mente. Cierren sus ojos, cierren los ojos, no verán la pantalla, cierren los ojos. Y fíjense lo que les voy a pedir. Quiero que piensen en el número 1. Y ahora díganme una cosa. Bueno, vean ustedes, observen el número 1. Seguramente hay quien está viendo un número arábigo, habrá quien vea un número con letras romanas, con números romanos, tal vez haya quien esté viendo el 1 con foquitos psicodélicos. Pero díganme una cosa, ¿el 1 que están pensando está quieto o está cambiando de forma? Es decir, piensen en el 1, pero mantengan fija esa imagen del 1 que hay en su mente. ¿Solamente se queda con esa forma o se está moviendo? ¿O su mente empieza a divagar en otra cosa? Bien, suficiente del tiempo. Abran sus ojos. A ver, por ejemplo, Fabián Caloca, ¿pudiste ubicar solamente el 1 o tu mente de pronto se movió hacia otras cosas? Comenzó a divagar. Así es. Usted, Manuel Emba, ¿cómo le fue? Bueno, pensé en un número arábico, recuerdo un número que tengo aquí en una nota, pero empecé a representarlo de uno, una paleta, y luego me imaginaba un árbol, o sea, como que no podía ver el uno así tasado, sino que lo asociaba con imagen. Bueno, fíjense que esto es bien interesante porque la palabra ratio, o sea, razón, hace referencia al rato en que uno está pensando una cosa. La razón es pensar algo, pero en un tiempo. Y lo interesante es que aquí Heráclito tiene razón. Pensar algo es algo que es como un transcurrir de un río. El pensamiento crítico comienza con tratar de domesticar nuestra mente solamente viendo una cosa en un instante, para dejar en claro que en ese momento solamente fue eso, no fue otra cosa. En el siguiente instante pudo haber sido otra cosa, pero aquí solamente es una cosa. Esta es una de las claves esenciales del pensamiento crítico. Me dijiste tal cosa. Sí, sí, pero eso te lo dije en la mañana. Entonces ya no vale para la tarde. El pensamiento crítico diría, lo dijo en la mañana, fue en el momento de la mañana. El momento de la tarde es otro momento. Y no podemos pensar que las cosas permanecen tal como son, salvo que estemos hablando tal vez de algún contrato o una construcción o una cosa de específica y determinada. De hecho, hay un principio jurídico básico, pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse, ¿no? Pero hay una excepción que es rebus sic stantibus, que señala que
siempre y cuando las cosas no cambien. Gabriela Moreno, levantóse la mano, le escuchamos, buenos días. Ay, buenos días, perdón, la cámara me estoy trasladando. No te Ahorita la preocupes, enciendo. no te distraigas. Muchas gracias. La cuestión es que quería ver si aquí cabe hacer como una distinción entre lo que es enfocarse en una sola cosa como el número uno y enfocarse, bueno, y divagar, ¿no? Sí, ¿A qué me refiero? Porque no me expliqué. A que eso es distinto, o sea, como que ver el uno solito, pienso, a verlo con una serie de cuestiones alrededor. Pero mencionaba, doctor, que si lo habíamos visto estático o lo habíamos visto en movimiento. Y sí, es ahí donde me brinca. Porque, porque yo creo que igual se logra un enfocar viendo el uno en movimiento. Y esto tiene que ver con el pensamiento de la perspectiva y con el salto intelectual tan grande que hizo el cubismo. Digo, a mí me parece que ver un uno moviéndose eh, exige el mismo grado de enfoque a verlo estático. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las cosas planos. Y pienso que de ahí es que no se haya llegado a entender de una manera completa lo que es el cubismo. Que eso es precisamente, yo recuerdo en una clase de teoría de la arquitectura que nos decía, a ver, imagínense una manzana, y todo el mundo se imagina la manzana, pero la cuestión de ejercicio después me preguntó, bueno, ¿está estática? O imaginaron a una manzana girando sobre su propio eje, o se imaginaron una manzana delineando una trayectoria, y a mí se me hizo eso muy interesante, porque era la misma manzana. Entonces, ahorita por eso dije, no, pues es que el uno moviéndose, pues igual vale, ¿no? O sea, estoy ahí divagando, y eso me hace recordar, también mencionaba el cubismo. Pues sí, el cubismo, pues es esta idea generalizada de que, pues hay de un lado y una mano del otro, etcétera, pero la grandiosidad del cubismo es simplemente el movimiento, como desde que se gesta, Cézanne en Casa y Granja Hartwig, se mueve, y entonces de ahí sale el cubismo es dinámico. Y recuerdo a otro docente que nos decía, precisamente por eso hemos entendido el cubismo, porque estamos acostumbrados a pensar estáticamente. Y bueno, era todo mi comentario. no, muchas gracias, es muy buen comentario. De hecho, Gabriela, por ejemplo, pensemos en las señoritas de Aviñón. Es más, déjame buscar una imagen de las señoritas de Aviñón para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es una pintura de Picasso, que además el dealer que la vendió por primera vez fue André Breton, ¿sabías? Les Mademoiselles de Aviñón, aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Es interesante lo que está diciendo Gabriela, porque, miren, aquí están las señoritas de Aviñón. Y tal vez para explicar lo que ella está refiriendo, es que, bueno, ustedes me pueden decir, pero allí hay una serie de mujeres que parecen desnudas, pero además están como chuecas o están ocurriendo una serie de cosas muy extrañas. Si ustedes buscan la imagen de las señoritas de Aviñón, hagan un ejercicio que es interesante. Traten, no sé, por ejemplo, esta imagen del centro. Si ustedes imprímanla en papel y recorten solamente esta figurita, solamente esta figura. Y les voy a pedir que traten de hacer los dobleces precisamente en las líneas que está marcando Picasso, ¿no? Estos dobleces, este doblez, por ejemplo. O sea, que traten de hacer de su pintura. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes recortan aquí,
esta no la recorten, pero recortan esta de acá, y van a ver que tal vez pueden hacer como una especie de escultura en 3 dimensiones. Ciertamente parecería que están viendo una escultura y se está moviendo, porque pueden ver el brazo en un momento y ven el costado en otro momento. Y también si ven esta oreja y recortan esto, o recortan esta parte de acá, pueden mover cierta parte y pueden hacer flexibilidad. Igual ocurre con esa pierna. De tal forma que podrían tener una pequeña escultura de 3 dimensiones, o la percepción de una escultura de 3 dimensiones. En el cubismo, uno ve la pintura de golpe. Y claro, ahí hay movimiento, pero no lo vemos. Vemos el momento estático de todo el movimiento que hay. Pero si quisiéramos comprender a las señoritas de Aviñón, tendríamos que hacer este ejercicio que les estoy planteando, de hacer este ejercicio de sacarlo de allí y verlo en movimiento. Pero lo interesante es que en este instante está ese movimiento. Y tal vez si se fijan ustedes en el costado y lo ven cómo se desplaza, ese es otro instante en otro momento. Y este es otro instante en otro momento. Lo que pasa con el cubismo es que quien no hace el ejercicio de ver la pintura en momento tras momento tras momento, claro que ve una serie de figuras en un solo instante, en un solo momento, de golpe, y parece que están todas desproporcionadas. Pero si nuestra atención visual hacia algo se queda en otro momento, vamos a empezar a ver esas cosas en movimiento. Bueno, se ha tomado el curso de pintura. Gabriela, no sé si lo estoy diciendo bien, pero esto es lo que es interesante de la pintura del cubismo. Parece que son varios instantes, pero en un solo momento. En el caso del derecho, no estamos viendo una imagen. Estamos tratando de descifrar una situación en la que tenemos que ver los movimientos de todo lo que ocurre. ¿A qué hora ocurre el primer evento? ¿En qué momento ocurre el segundo momento? Porque los fenómenos jurídicos no son simultáneos. Va ocurriendo un momento tras otro. Incluso se puede diagramar temporalmente una operación digital. Será muy rápida, pero de todos modos opera diagramalmente. Entonces, lo interesante del pensamiento crítico en el campo del derecho es ubicar el momento y el instante en que ocurre una cosa y ocurre otra, y ocurre otra, y ocurre otra. Centrar la atención en un momento. ¿Llegó usted a las 8 de la mañana? Sí, llegué como a esa hora. ¿Llegó como a esa hora o llegó a esa hora? No sé si me estoy explicando. El pensamiento crítico tiene que tener este rigor muy claro en instantes y momentos. Y si ustedes me permiten, déjenme mostrarles un video que tal vez puede ser muy ilustrativo de lo que quiero mostrarles. Es un video que tal vez puede rayar en lo absurdo, pero créanme que es el mejor ejemplo que puede haber para hablar de pensamiento crítico. Aquí está. Miren. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está?
Pues, ¿por qué no me lo dices? Sí, que sí, te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Sí. ¡Ah, tira fuego! Sí. Y sí tiene fuego, ¿no? Una cosa, una pregunta. Otra cosa, bueno, una pregunta, una respuesta. Otra cosa, otra pregunta, otra respuesta. Otra cosa, otra pregunta, otra respuesta. Usted me va a decir, pero esto es como desquiciante. Pero fíjense que cuando fragmentamos todo, y la parte exitosa del mundo jurídico es que cuando tenemos todo fragmentado y lo ponemos en orden, podemos detectar contradicciones, incongruencias y precisamente ver que las cosas no ocurren a veces como pensamos que ocurren, porque el pensamiento está en un flujo constante. El cubismo, por ejemplo, de Picasso, obliga a ver todo de golpe, pero incluso verlo es verlo quieto. Tenemos que mover nuestra mente para ver una cosa en un instante, otra cosa en otro instante y otra cosa en otro instante. Pero además eso ocurre en un cubismo muy primario. Ocurre con Juan Gris o Braque. Pero ya cuando hablamos de un cubismo muy sofisticado, muy avanzado en la historia, ya es terriblemente abstracto todo, ¿no? Y ahí hay una dificultad. Todavía Señoritas de Aviñón tiene este sentido y se maneja muy bien. Pero en el mundo jurídico las cosas son en un instante un tiempo, un sentido, y en otro instante otro tiempo y otro sentido. Esto que le estoy mostrando es algo que escribió un escritor de habla francesa, argelino, que se llama François Lyotard, uno de los padres del pensamiento posmoderno. Para sintetizar las ideas de un asunto, hay que definir tiempos y sentidos. Esta es la clave de Jean-François Lyotard. Tiempos y sentidos. Esto que utiliza en la filosofía me parece que efectivamente es una de las claves más importantes de este asunto. Uno de los grandes maestros de esta idea era Diodoro Crono, que desarrolló lo que se llamó el argumento maestro hasta el siglo III antes de Cristo, más o menos en el 284. Aristóteles tenía un problema con Diodoro Crono y decía que el problema radicaba en determinar si la expresión mañana habrá batalla naval es verdadera o falsa. Claro, piensen ustedes que Aristóteles parte de la idea de que si hay una afirmación, esa afirmación es verdadera o es falsa, pero no puede ser las dos cosas simultáneamente. Y de hecho hay algunos estudios muy extensos. Ustedes pueden decir, esta sola cuestión de mañana habrá batalla naval es verdadero o falso, pues ¿cuánto puede abarcar? Este libro de Richard Gaskin tiene más de 300 páginas solamente abordando este asunto. En la batalla naval y el argumento maestro de Diodoro Crono frente a la metafísica de Aristóteles. Y es sumamente interesante porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico.
Mañana habrá batalla naval. ¿Esta expresión es verdadera o es falsa? Es verdadera. Ok, Abel, ¿por qué es verdadera? Porque está haciendo una afirmación, no está preguntando. Ok, La pregunta es si hay o no lo hay. bueno, pero dice que mañana habrá batalla naval. Y es una afirmación, pero hace referencia al futuro. Entonces tú dirías que es verdad porque es una afirmación. Ok. Fabián Caloca, te escuchamos. Yo opino que dependiendo en qué lugar estemos, o sea, mañana habrá batalla naval si estamos en una zona de conflicto. Eso sería verdadero. Si estamos en México, entonces falso, porque mañana no va a haber una batalla naval. Oye, pero tenemos dos océanos rodeando el país. Pero somos un país que no se mete con nadie, dice nuestro presidente. ¿Cómo no? Ah, bueno, sí nos metimos con Rusia. En base a esa afirmación, sostengo mi teoría. Ok. ¿Alguien más? Bueno, déjenme decirles un problema que planteó Aristóteles. Dice Aristóteles, si yo digo hoy, mañana habrá batalla naval, y al día siguiente no hay batalla naval, decía Aristóteles, que la expresión siempre fue falsa. En cambio, si digo mañana habrá batalla naval y sí hay batalla naval, la expresión siempre fue verdadera. En cambio, Diodoro Crono decía, si hoy digo mañana habrá batalla naval y al día siguiente no hay batalla naval, quiere decir que hoy era verdadero, pero al día siguiente no lo fue. Es decir, si hoy digo mañana habrá batalla naval y no hay batalla naval, entonces mi afirmación fue verdadera un día, pero al día siguiente no lo fue. Y en cambio, si digo mañana habrá batalla naval, es falsa eso el día de hoy. Y al día siguiente, si hay batalla naval, Diodoro Crono diría, hoy digo que sí es verdad, hoy digo que es mentira, pero al día siguiente puede ser verdadero. Depende del momento. Y aquí déjenme decirles y mostrarles esta diferencia que es esencial. Y ustedes, qué interesante. Para para los griegos, lo verdadero o lo falso se dice, bueno, la verdad se dice aletheia, sin ocultar. Entonces, algo que está desocultado, aletheia, es algo que es verdadero. En cambio, eso es en griego. Para Parménides, que es el padre de la afirmación de que la verdad es la verdad y no cambia, dice la verdad no cambia en el tiempo ni es indivisible. En el mundo hebraico, en el mundo del Antiguo Testamento, hay varios sentidos de verdad. En arameo, la palabra kishot significa verdad evolutiva. Es decir, hoy es verdad, pero tal vez mañana ya no lo es. Una cosa es lo que es verdad en un momento, en una circunstancia, en un contexto específico. Pero en otro contexto, en otras circunstancias, no es específico. Por ejemplo, la palabra emet también significa verdad, pero es como cuando decimos amén. Es decir, terminamos de rezar, por decirles algo, el Padre Nuestro, y decimos amén.
decimos que esto sea verdad, o declaramos que esto es verdad. Pero para el griego, la cosa es verdadera o no es verdadera. No hay distinciones por circunstancias y contextos. Me gustaría que se quedaran con esta idea de lo que piensa Aristóteles, porque para Aristóteles las cosas son lo que son y no cambian. Pero para el hebreo, para el semítico, las cosas son en un momento verdaderas y en otro momento son falsas. O pueden ser un momento verdaderas y permanecer verdaderas, o, dependiendo de las circunstancias, pueden volverse falsas. Les voy a dejar una tarea de aquí a mañana, que es que mediten estos dos temas. Y mañana empezaremos a hacer unos ejercicios. Por un tema de una consulta médica, que solamente me dieron la cita a las 11 en punto. Me tengo que trasladar hasta donde voy a ver a mi médico. Voy a suspender la sesión el día de hoy. La voy a dejar aquí. No es nada grave, es una revisión de rutina, pero bueno, ni tan de rutina, nunca me pasa esto. Pero bueno, tengo que ir al médico. Mañana seguramente estaré aquí yo sano y salvo. Si no tiene inconveniente, dejaremos la sesión el día de hoy aquí y mañana recuperamos este tiempo dando más contenido de una manera más sintética, más clara. Pero quiero que piensen esta distinción. Esto es muy importante. Piensen ustedes lo que vimos hoy. Una cosa, un sentido, otra cosa, otro sentido. Para Aristóteles, la verdad nunca cambia. Para Parménides, la verdad nunca cambia. ¿Es verdad o no es verdad? Las mentiras tampoco cambian. Pero para el mundo hebreo, las cosas pueden cambiar. Hoy pensamos en una cosa y mañana pensamos en otra. O hoy, en estas circunstancias, tenemos esta verdad y al día siguiente, mañana, las circunstancias han cambiado. Piensen en esto y lo platicamos el día de mañana. ¿Alguien quisiera comentar algo antes de que nos vayamos el día de hoy? ¿No? Y No, y a muchas gracias, doctor. y a ver si alguien se anima a hacer el ejercicio de la señorita Sañón. A ver si me da tiempo y la recorto y mañana la platicamos y la vemos. ¿Va? Que tengan muy buena mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.